Hola, ¿cómo están? De vuelta aquí en el tercer capítulo que surge de una forma bastante sencilla, bastante repentina surge este tema. Porque prácticamente les tengo que decir que surgió solo. Yo no es que pude pensar, bueno, que voy a grabar, no. Surgió solo. ¿Qué pasó? Distintos temas, o sea, ya al hacer los primeros dos capítulos, surgieron distintas cosas mientras grababa, porque bueno, como para grabar estos podcasts yo me baso en alguna información, cierta investigación, como para hacerlo lo más real posible y que sea menos opinión y más realidad. Es lo que intento, al menos. Y por ejemplo, una de ellas fue hablando con lo que puedo decir una amiga, que hasta me gustaría decir que en un futuro sea una colega, que es los haters. Entonces dije, wow, qué interesante, porque era justo el momento de las redes sociales. Estábamos hablando de ella que tiene una página de Instagram. La gran pregunta fue las dificultades. Bueno, los haters son una gran dificultad para todas las redes sociales, porque no solo están en Instagram, por ejemplo, que es donde más se ven, yo diría, pero también en YouTube hay un montón. Siempre, en cada lugar, hay haters. Es así. En cada medio de comunicación hay haters. Y eso es algo que vamos a tocar después, porque presten atención a lo que yo dije. En cada medio de comunicación. O sea, porque pensemos, ya en la misma televisión, en los mismos diarios, hay gente que, aunque se dedique a eso de una manera mucho más, entre comillas, formal, se haya preparado para eso, de todas formas sigue siendo un hater. ¿Por qué? Porque es una conducta humana. Y ahora eso es lo que venimos a estudiar, la psicología del hater, la mente de un abusador. Para explicar este tema, lo que hice fue porque quise hacerlo lo más serio posible, porque en un principio, al pensarlo, no pensaba hacerlo tan serio, pero luego empecé a encontrar distinta información, algunos papers que resultaron muy interesantes, que a la vez no eran temas como para hablar con poca seriedad, como por ejemplo lo que sería la psicología de un grupo de personas o de una persona. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer un texto? Este mismo texto va a estar subido lo que sería a blog, que ahí lo pueden leer bien. Entonces prácticamente yo voy a leer lo que dice el texto, para que esté de una forma correcta. No es que voy a estar pensando en el momento lo que voy a decir, sino de que voy a estar leyendo, que me pareció la mejor opción. Este podcast va a ser más corto por eso mismo, aunque estoy haciendo una introducción larguísima, pero bueno. Por eso yo voy a leer lo que está acá y va a ser más conciso y más claro. O sea que bueno, empezamos. Introducción. Partimos explicando qué es hater. Y para hacerlo, tenemos que abrir un poco el espectro de estudio y preguntarnos, ¿qué es un troll? Se empiezan a estudiar en 2008 y se los define simplemente como una persona que bajo un sobrenombre u, en otras palabras, usuario, se burla de diferentes formas y con diferentes fines de una persona. Existen tres principales tipos de troll que varían según su fin. El primero es Kudos Troll. Tiene el único fin de entretener al resto, utilizando el sufrimiento del otro para hacerlo. El segundo es Flame Troll. Solo quiere ofender a la víctima. Suele estar asociados con síndrome de desorden de empatía. Generalmente atacan a los que logran lo que ellos no. A la vez, es muy común que sientan una gran empatía con personas con trastorno de espectro autista. ¿Por qué? Esto lo claro, hacemos un stop. Porque son síndromes que están relacionados entre sí en sus características. Podríamos decir de que lo que dije que es el síndrome de desorden de empatía es un tipo de autismo. Después tenemos el tercer tipo, que es el Smart Troll, que busca sentir que domina a la víctima, sentirse superior. Suelen tener conductas antisociales en la vida real, pero en las redes se individualizan. Bueno, les voy a aclarar de que esto, al no ser un texto académico,
Por ejemplo, este término de individualizan fue traducido literalmente, o sea, no sé si dentro de la psicología ese término, que es un estado mental, se dice realmente así, al menos en español. En inglés es de-individualization. La naturaleza del hater. Adentrándonos ya en el hater, decimos que es un tipo de nerd, ya que busca sentir que domina a alguien, pero se diferencia de los otros tipos de nerd, ya que ese alguien es un grupo específico, como una ideología en particular, un grupo social, un partido político y demás. Luego de analizar las conductas que se repiten en todos los haters, llego a la conclusión que proviene de un síndrome de la crítica. ¿Por qué? La crítica es una conducta natural de cada individuo y tiene como fin mejorar las cosas, como él y su entorno. O sea, busca un progreso. Pero es importante que esta crítica siga una serie de parámetros para garantizar la convivencia. Y ahí es donde aparece el hater. Este busca el progreso colectivo y personal, pero con la particularidad de que lo que quiere es hacerlo solo a su forma, solo a su criterio, el cual es rígido y no acepta la opinión del resto. Por eso, él impone su forma de pensar. Y ahí la agresividad del mismo, por eso es hater. ¿Cómo impone su forma de pensar? Bueno, denigra o argumenta con datos poco sólidos, en su mayoría. Acabo de afirmar que es un síndrome, o sea que es diferente a lo que debe ser. ¿Pero por qué? O sea que sigue costumbres y tradiciones sin aceptar lo nuevo. Entonces podríamos decir que anda en búsqueda de una estabilidad, de un orden. Eso es todo lo contrario a la realidad, a la naturaleza de la sociedad actual, que en la mayoría de los aspectos vive sumergido en el dinamismo. Es por eso que no es una conducta natural, un desorden, un síndrome. ¿Qué características tiene? Bueno, crea, aunque no parezca, minorías que se expresan en el ocultamiento, de los llamados users, un sobrenombre u apodo. Pero ellos tienen una característica especial que resuelve el problema de ser una minoría. Las redes sociales, al permitir comunicar a grandes y variados grupos de personas a la vez, permite que se junten y ataquen de una forma más fuerte. Para explicarlo, diseñé lo que llamé el modelo Cardumen, que se explica con el siguiente ejemplo. Una foca está muy hambrienta y por eso sale a cazar peces, que son presas fáciles. La población de peces empieza a bajar rápidamente. Es por eso que idean una técnica de defensa, que consiste en ponerse todos juntos simplemente, formando una masa más grande aún que la de la foca. Aunque ellos no podían atacarla, a la foca le dio miedo por el mayor tamaño que tenía el cardumen y escapó. Traduciendo el modelo, los haters no son una mayoría, pero al concentrarse en publicaciones y páginas determinadas, parecen ser muchos y con un gran poder. Esto justifica por qué no hay en la vida real. Y hago una aclaración acá que en la vida real me refiero a lo que no son los medios de comunicación masivos, o sea, la charla cotidiana, los lugares en las escuelas, que esos se expresan de diferentes formas, como por ejemplo el bullying, que de todas formas sí hay personas que molestan a otras, pero de otras formas, no con estas características. ¿Por qué actúa de esa forma? Puede ser porque quiere demostrar algo, porque quiere hacerse parecer de una determinada forma, porque no quiere aceptar su realidad, o porque sufre eso mismo de parte de otras personas y se descarga en otros. Tiene en esto características muy relacionadas con lo que es el bullying. Luego, vamos a la mente del hater. Bueno, digamos que el hater no busca nada más que satisfacer su propio ego. No necesariamente debe tener una causa basada en algo, como de autoestima, sino que entran aún más factores que el no aceptar quién es o el ambiente que nos rodea, o no aceptar cambios. También, volviendo a la primera parte, podemos decir que la comunidad hater le permite a sus miembros encontrar una forma de sociabilizar. Otra característica de las personas con características antisociales es que suelen sentirse muy afectadas al ser juzgadas por otros, pero al sumergirse en el internet pasa por un estado llamado de individualización, que ya lo nombramos.
Esto se define como un estado en el que no se presta atención al individuo, sino que en el mensaje que éste da. Es por eso el clásico anonimato que otorga el Internet. Para finalizar, podríamos decir que las consecuencias que tiene el individuo, la deindividualización, son que desregula el comportamiento, da un largo tiempo para razonar cada ataque y respuesta para que sea lo más efectiva posible, o sea que lastime más a las personas. Deja de importar lo que el otro piensa, cambia la personalidad del individuo, creando una personalidad de usuario, y aumenta finalmente la posibilidad de malinterpretar al otro. Bueno, esto sería todo. Que no resultó más larga la introducción que la lectura, pero de todas formas fue muy larga la introducción y corta la lectura para lo que venimos acostumbrados. Pero nada, este es un trabajo, al menos a mí me fue muy interesante de hacer, conectando más lo que sería el estudio de las relaciones sociales, que es lo que prácticamente venimos acostumbrados en estos dos últimos capítulos, pero también entrando más en los detalles de cada uno, o sea, en la psicología de cada persona. ¿Qué pasa a esas determinadas personas? Ese grupo, ¿qué características tiene? Que es algo general. Entonces, bueno, lo damos acá por finalizado y damos lugar a la charla, al debate. O sea que simplemente, gracias.